En acuarela muchas personas se enfocan en el color o en los detalles, pero hay algo igual de importante que muchas veces pasa por desapercibido, lo cual es los bordes. Los bordes son los que realmente determinan si una pintura se ve natural, suave o demasiado rígida. Cada pincelada que hacemos crea algún tipo de borde. Algunos son nítidos y bien definidos, mientras que otros se difuminan suavemente sobre el papel. En acuarela podemos encontrar principalmente tres tipos de bordes: bordes suaves, bordes perdidos y bordes sugeridos. El equilibrio entre estos es lo que permite crear profundidad, atmósfera y emoción en tu pintura. En este video te voy a mostrar cómo funcionan estos bordes y cómo aplicarlos utilizando esta pequeña pintura de un pájaro como ejemplo. Voy a comenzar con un boceto muy ligero que me sirva como guía, porque en esta parte no busco añadir detalles, solo establecer las formas principales del ave y la posición de la rama. Es importante mantener el dibujo lo más simple posible, porque en acuarela muchas veces la pintura hará gran parte del trabajo. Además que un dibujo demasiado marcado puede terminar viéndose a través de las capas de color. Una vez que tenemos estas formas básicas, ya podemos empezar a trabajar con la acuarela y a explorar los diferentes tipos de bordes. Vamos a aplicar color en la parte superior de la cabeza del ave. En esta etapa utilizo una mezcla bastante húmeda para permitir que la pintura se difumine suavemente sobre el papel. Cuando trabajamos de esta manera, el pigmento se dispersa de forma natural y comenzamos a crear bordes suaves. Estos bordes son muy útiles para sugerir transiciones de color y evitar que la pintura se vea demasiado rígida o muy delineada. En la acuarela, permitir que el agua haga parte del trabajo es lo que muchas veces nos ayuda a lograr resultados más naturales. Ahora voy a empezar a aplicar una capa muy suave en el cuerpo del ave. En esta parte utilizo bastante agua y muy poco pigmento para crear una base ligera de color. Cuando trabajamos con este tipo de mezcla, los bordes tienden a suavizarse naturalmente sobre el papel. Esto es lo que en acuarela conocemos como bordes suaves. Este tipo de borde es muy útil cuando queremos lograr transiciones delicadas o difuminados dentro de la pintura. Además que también nos puede ayudar a crear bordes perdidos, ya que en algunas zonas el color se acerca al blanco del papel. Cuando el valor del sujeto es similar al del fondo, el borde prácticamente desaparece y es el ojo del espectador el que termina completando la forma. Ahora voy a añadir algunos pigmentos más oscuros en la zona del ala. En lugar de cubrir todo el área, solo voy colocando pequeñas pinceladas siguiendo la dirección de las plumas. En acuarela muchas veces no necesitamos describir todos los detalles de manera inmediata. Con unas cuantas pinceladas bien colocadas, el ojo del espectador interpreta la forma y va a completar la información. Muchas veces pensamos que lo más importante en acuarela es elegir los colores correctos o añadir muchos detalles. Pero en realidad, algo tan simple como la variedad de bordes puede cambiar completamente la sensación de tu pintura. Vamos a definir un poco más esta parte del ala utilizando una mezcla un poco más concentrada de pigmento y aplicándola con cuidado cerca del borde. Aquí el papel ya está mucho más seco, así que el color no se va a expandir tanto como antes. Esto me permite crear un borde más controlado y empezar a definir mejor la silueta del ave. Al mismo tiempo no quiero cubrir completamente las capas que ya están debajo. Estas pequeñas variaciones de color y textura ayudan a sugerir las plumas, porque en la acuarela muchas veces trabajamos en capas.
Primero establecemos manchas suaves de color y luego añadimos algunos acentos más oscuros para crear estructura y profundidad. Estas pequeñas pinceladas ayudan a crear contraste y darle más estructura a la forma. En acuarela los valores más oscuros suelen reservarse para las etapas finales de la pintura. Son los que nos ayudan a definir ciertas áreas y a dirigir la atención del espectador hacia las partes más importantes del sujeto. Notarás que en esta zona estoy creando bordes un poco más definidos, porque esto contrasta con los bordes suaves que utilizamos antes en el cuerpo del ave. Esa diferencia entre bordes suaves y bordes más nítidos es lo que ayuda a que la pintura tenga más profundidad y variedad visual. Aunque es una pincelada muy pequeña, suele ser uno de los puntos más importantes de toda la pintura, porque es donde naturalmente se dirige la mirada del espectador. Aquí utilizo una mezcla más oscura y bastante controlada para crear un borde bien definido. Este pequeño contraste ayuda a que la cabeza se sienta más viva y a que el ave empiece a tener más presencia. Para el pico del ave utilizo una mezcla ligeramente más oscura, combinando siena tostada con azul ultramar. Aquí las pinceladas son mucho más pequeñas y controladas porque esta zona requiere un poco más de precisión. En este punto estoy creando lo que conocemos como los bordes duros. Como el papel ya está seco, el pigmento se mantiene más concentrado y el borde se vuelve más definido. En acuarela no todos los bordes deben tratarse de la misma manera. Algunas zonas pueden mantenerse suaves o incluso perderse ligeramente, mientras que otras necesitan un poco más de definición para que la forma se entienda con mayor claridad. En esta zona del ala voy a empezar a oscurecer un poco más el color para sugerir las plumas, pero sin definir completamente todos los bordes. Aquí es donde podemos aprovechar lo que se conoce como el borde perdido. Cuando el valor del ala se acerca al valor del tronco, el borde deja de ser tan evidente y prácticamente desaparece. En lugar de dibujar una línea para separar las dos formas, dejamos que los colores se acerquen entre sí. De esta manera es el ojo del espectador el que contempla la forma del ave. Este tipo de borde ayuda a que la pintura se vea más natural y evita que todo se vea demasiado delineado. Ahora voy a empezar a añadir tonos más oscuros en el ala para sugerir la estructura de las plumas. En esta etapa no intento pintar cada pluma de manera individual, sino de sugerir textura utilizando pinceladas más oscuras. Aquí es donde aparecen los bordes sugeridos. En lugar de definir completamente cada forma, dejamos pequeñas interrupciones en los bordes para que el ojo del espectador complete los detalles. Este tipo de borde es muy útil en acuarela porque nos permite simplificar la información y mantener la pintura más suelta, evitando que se vea demasiado rígida o sobretrabajada. Antes de dar la pintura por terminada, es buena idea detenernos un momento y analizar los diferentes bordes que hemos creado a lo largo del proceso. Podemos observar que en algunas zonas utilizamos bordes suaves para lograr transiciones delicadas, especialmente en el pecho del ave. En otras partes aparecen bordes más definidos, como en ciertas áreas del ala, que ayudan a dar estructura y a dirigir la atención del espectador.
También encontramos bordes perdidos, donde el valor del ave se acerca a la del tronco y el límite entre ambas formas prácticamente desaparece. En esos casos es el ojo del espectador el que termina completando la forma. Un buen consejo es que cuando trabajamos en acuarela es mejor evitar definir todos los bordes de la misma manera. Cuando existe variedad entre los bordes suaves, bordes perdidos y los bordes definidos, la pintura se siente mucho más natural, dinámica y visualmente interesante. En resumen, los bordes son una de las herramientas más importantes que tenemos cuando pintamos en acuarela. No se trata solo del color o de los detalles, sino de cómo dejamos que las formas se definan, se suavicen o incluso desaparezcan. Aprender a combinar bordes suaves, bordes perdidos y bordes definidos nos permite crear pinturas con mayor profundidad, atmósfera y naturalidad. Espero que este pequeño ejercicio te ayude a observar y a controlar mejor los bordes en tus pinturas y nos vemos en un próximo video.